El encuentro prohibido. Dicen que hubo un día que cambió para siempre la historia del alma humana. Un día tan puro, tan lleno de luz, que la Iglesia decidió enterrarlo bajo siglos de silencio. Ese día fue el momento en que Jesús y María Magdalena se miraron por primera vez. No fue un encuentro casual, no fue una simple coincidencia del destino. Fue el instante en que el cielo y la tierra se tocaron. Cuando la compasión divina se reflejó en los ojos de una mujer y el amor incondicional se hizo carne en el rostro del Maestro. Pero, ¿por qué este momento fue ocultado? ¿Por qué las escrituras oficiales callan sobre aquel encuentro que revelaba una verdad demasiado humana y demasiado divina al mismo tiempo? Los evangelios que sobrevivieron al paso del tiempo apenas dejan rastros. Una frase perdida aquí, un gesto descrito allá. Sin embargo, los textos prohibidos, los llamados evangelios apócrifos, narran otra historia. Una historia en la que Jesús no solo enseña, sino que escucha. Una historia en la que María Magdalena no es una pecadora, sino una mujer iluminada, portadora de un mensaje que desafiaba el poder de los hombres. Imagínalo por un instante. El polvo de los caminos de Galilea, el silencio antes del atardecer, el sol dorando las piedras de una aldea. Y allí, en medio de la multitud, una mujer de mirada firme y alma inquieta se acerca al hombre que hablaba del reino de los cielos. Nadie sabía que aquel encuentro marcaría el inicio de una relación espiritual tan profunda que pondría en peligro la estructura misma de la fe institucional. Durante siglos, teólogos, papas y emperadores intentaron borrar las huellas de ese día. Reescribieron pasajes, destruyeron manuscritos, quemaron nombres y levantaron muros entre lo sagrado y lo humano. Pero la verdad, como la luz, siempre encuentra una grieta. Hoy, esa grieta vuelve a abrirse. Y a través de ella podemos vislumbrar un amor que no pertenece a este mundo. El amor entre el divino y lo humano, entre el espíritu y la carne, entre Jesús y María Magdalena. Este no es un cuento romántico, es una verdad espiritual que transforma todo lo que creíamos entender sobre Dios, sobre la fe y sobre el papel de la mujer en la historia sagrada. Porque el día en que Jesús y María Magdalena se encontraron por primera vez, el mundo vio reflejado en ellos el verdadero rostro del amor, uno que no juzga, no condena y no se oculta tras los dogmas, y aunque la Iglesia intentó silenciarlo, ese hermoso día sigue vivo, escondido entre los textos prohibidos, los susurros de los monjes y la memoria de quienes aún buscan la verdad detrás del velo del tiempo. Hoy te invito a descubrirla. El silencio de los evangelios durante siglos, la historia oficial del cristianismo, ha sido contada por las voces que el poder permitió conservar. Los evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados en un tiempo donde la fe y la política se entrelazaban y donde cada palabra escrita podía cambiar el destino de millones. Sin embargo, entre las páginas del Nuevo Testamento hay un silencio que resuena con fuerza, el silencio del primer encuentro entre Jesús y María Magdalena. ¿No resulta extraño? Los textos hablan de milagros, de parábolas, de juicios y resurrecciones, pero nada detallan sobre cómo aquella mujer, que más tarde sería testigo de la resurrección, conoció al Maestro. Un momento tan importante, borrado sin explicación. Y así nace la pregunta, ¿qué se quiso ocultar realmente? Con el paso de los siglos, descubrimos que no todos los evangelios fueron aceptados. En los concilios de Nicea y Constantinopla, los líderes de la Iglesia decidieron qué textos serían considerados divinos y cuáles debían ser destruidos. Los evangelios que hablaban de un Jesús más humano, de una relación espiritual entre él y María Magdalena, fueron declarados heréticos y condenados al olvido. Sus autores fueron perseguidos, sus escritos quemados y sus ideas borradas de la memoria colectiva. Pero la verdad
nunca muere del todo. En las arenas del desierto egipcio, cerca de Nag Hammadi, se hallaron antiguos manuscritos ocultos durante siglos. Allí, entre fragmentos polvorientos, aparecieron nombres y relatos que desafiaban todo lo que la Iglesia había enseñado. Uno de ellos hablaba de una mujer cercana a Jesús, una mujer a quien él confió palabras que no compartió con los demás discípulos. Esa mujer era María Magdalena. Los teólogos que examinaron esos textos encontraron algo perturbador. María no era presentada como una prostituta arrepentida, sino como una maestra espiritual, una discípula iluminada, alguien que comprendía las enseñanzas del Maestro con una profundidad que los demás no podían alcanzar. Esta imagen chocaba con la doctrina patriarcal que dominaba los primeros siglos del cristianismo, y por eso fue silenciada. El silencio de los evangelios no es un olvido casual. Es un silencio impuesto, un silencio que esconde una verdad que pudo haber transformado la fe en algo más libre, más humano, más cercano al amor que Jesús predicaba. Si el encuentro entre ambos se conociera tal como fue, habría mostrado un rostro de Cristo distinto, no el del juez distante, sino el del hombre que veía en la mujer la misma chispa divina que ardía en él. Hoy ese silencio comienza a romperse. Las piezas ocultas emergen, los textos prohibidos resucitan y la historia comienza a contarse desde una nueva voz, la voz de lo que fue negado. Porque a veces lo que la Iglesia calla es precisamente lo que más se parece a la verdad. El día que todo comenzó cuentan los antiguos relatos que aquel día el sol se alzó con un brillo distinto, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba por ocurrir. Las calles polvorientas de Magdala despertaban lentamente, entre el murmullo de los mercados y el canto de las aves que cruzaban el lago de Galilea. En medio de esa rutina sencilla, el destino trazó un encuentro que cambiaría para siempre la historia del alma humana. María era una mujer marcada por los juicios de su tiempo. Había buscado respuestas en los templos, en los maestros, en las palabras de los sabios, pero en su interior sentía un vacío que ninguna oración lograba llenar. Su mirada reflejaba la herida de quien ha amado y ha sido traicionado, pero también la fuerza de quien no se rinde en su búsqueda de la verdad. Fue en esa búsqueda donde escuchó hablar de un hombre distinto, un predicador que no hablaba de leyes, sino de libertad, que no imponía castigos, sino que sanaba corazones. Y así, guiada por un impulso que no comprendía, fue a su encuentro. Jesús caminaba entre la multitud, hablando del reino de Dios, de un amor que no se encuentra en los altares ni en las ofrendas, sino dentro de cada ser humano. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo silencio. Pero en ese silencio algo profundo se reconoció. Dos almas que se miraban más allá del cuerpo, más allá del pasado, más allá de los nombres. María sintió que su alma era leída, como si aquel hombre viera en ella no sus errores, sino su luz escondida. Y Jesús, al verla, comprendió que frente a él había un espíritu preparado para entender lo que muchos no podrían. Fue un instante breve, pero eterno. La multitud siguió su paso, sin entender que en aquel simple encuentro se había revelado un misterio, el del amor que une lo divino y lo humano. Jesús le habló, y sus palabras no fueron de condena, sino de despertar. «Tu fe te ha salvado», le dijo. No era una frase de poder, sino una invitación a recordar quién era realmente. Desde ese momento, María dejó atrás su antiguo nombre, su pasado, y comenzó un camino nuevo, el camino de la luz interior. Esa tarde, el sol se escondió lentamente detrás de las colinas y el aire olía a promesa. Jesús continuó su viaje, pero algo en su mirada había cambiado. Había encontrado a quien sería su discípula más fiel, la guardiana de sus secretos más profundos. Y ella, María de Magdala, comprendió que su búsqueda había terminado,
porque había encontrado la verdad viva. Aquel día fue más que un encuentro. Fue el nacimiento de una unión espiritual que desafiaría los siglos, una conexión que los hombres no podrían comprender y que la Iglesia intentaría enterrar bajo capas de silencio. Pero aquel hermoso día, el día en que Jesús y María se vieron por primera vez, sigue resonando en el alma de quienes aún buscan el verdadero rostro del amor divino. La enseñanza oculta dicen que después de aquel primer encuentro, María Magdalena no volvió a ser la misma. Algo dentro de ella había despertado. Sus preguntas, sus miedos y su antigua vida quedaron atrás, como sombras que se disuelven con la primera luz del amanecer. Desde entonces, siguió a Jesús no como una curiosa, sino como una discípula silenciosa, alguien que deseaba entender no solo las palabras del Maestro, sino el misterio que se ocultaba detrás de ellas. Jesús no la trataba como los demás lo hacían. Mientras muchos veían en ella a una mujer que debía callar, él veía un alma dispuesta a escuchar con el corazón. Y así comenzó la enseñanza oculta. No eran lecciones para las multitudes, ni parábolas contadas junto al mar. Eran revelaciones íntimas, dichas en el silencio de la noche o en la soledad de los caminos. María, le decía el Maestro, el reino de Dios no está fuera de ti. No lo busques en los templos, ni en las montañas, ni en los ritos de los hombres. El reino está dentro de ti, y quien lo descubre ya no muere jamás. Estas palabras, conservadas en los fragmentos del Evangelio de María, hablan de un conocimiento interior, de una fe que no depende de intermediarios ni de jerarquías. Era una enseñanza demasiado poderosa para una época dominada por el control religioso. Si las personas comprendían que Dios vivía dentro de cada alma, el poder de los templos se derrumbaría como polvo. María comprendió el mensaje mejor que nadie. Sus ojos veían más allá de la forma y la apariencia. Ella entendió que el amor del Maestro no era posesión ni deseo, sino un reflejo de la unión entre lo humano y lo divino. Jesús la llamaba la que ve con el corazón, y a ella confió palabras que los demás discípulos no escucharon jamás. En los textos prohibidos se dice que después de la partida del Maestro, María habló a los apóstoles sobre lo que él le había revelado. Les habló de la ascensión del alma, de cómo el espíritu debe liberarse del miedo, de la culpa y del juicio para volver a su origen. Pero ellos no la entendieron. Pedro se enfureció y dijo, ¿por qué habría el Señor de hablar contigo, una mujer, y no con nosotros? Y María, sin enojo, respondió, porque Él me vio tal como soy, y su luz no distingue hombre ni mujer. Aquella respuesta fue el eco de una verdad que los siglos intentaron silenciar, que ante Dios no hay jerarquías, que el alma humana, sin importar su forma o su historia, puede reflejar la misma divinidad. Esa fue la enseñanza oculta, una verdad tan sencilla que el poder no podía permitirla. Por eso se escondieron los textos, se reescribió su historia y se cubrió su nombre de sombras, pero lo que nace del Espíritu no puede ser destruido. Y hoy, mientras el mundo busca de nuevo el rostro verdadero de Jesús, las palabras que un día le dijo a María vuelven a resonar. Dentro de ti está la luz del mundo, y si la dejas brillar, todo será revelado. La ira del poder, el mensaje de Jesús era claro. El reino de Dios no pertenecía a templos, ni a sacerdotes, ni a leyes humanas. Pertenecía al corazón, y eso era una amenaza demasiado grande para quienes habían construido su poder sobre el miedo y la obediencia. Después de su partida, los discípulos intentaron comprender y preservar sus palabras. Pero no todos estaban listos para aceptar la profundidad de lo que María Magdalena había recibido. Mientras algunos la escuchaban con respeto, otros la miraban con sospecha. Pedro, impaciente, le dijo, ¿cómo es posible que el Maestro te haya revelado cosas que no compartió con nosotros?
María con serenidad respondió, porque Él vio en mí lo que aún ustedes no pueden ver. Aquellas palabras encendieron una chispa que pronto se convertiría en fuego. El conflicto no era solo entre discípulos, era entre dos visiones del alma. Una buscaba el amor como camino hacia Dios, la otra el control a través del temor. Con el paso de los años, los hombres que se proclamaron guardianes de la fe comenzaron a construir una estructura rígida, una iglesia basada en autoridad, jerarquía y obediencia. Y en esa nueva estructura no había lugar para la voz de una mujer iluminada. María fue silenciada, su enseñanza declarada peligrosa. Los textos que la mencionaban fueron ocultos, manipulados o destruidos. En su lugar nació una imagen falsa, la de una prostituta arrepentida, un símbolo de pecado y culpa, que la Iglesia utilizaría durante siglos para mantener el poder sobre la conciencia de las mujeres y los creyentes. Convertir a la discípula amada en pecadora fue una estrategia. Borrar su sabiduría era borrar el rostro humano y femenino de la divinidad. Los concilios se multiplicaron, las interpretaciones se endurecieron y la llama viva del mensaje de Jesús fue encerrada en templos de piedra. Los manuscritos apócrifos, aquellos que hablaban de libertad interior y amor incondicional, fueron prohibidos, perseguidos y quemados. Los monjes que los guardaban en secreto arriesgaron su vida, escondiéndolos en cuevas, enterrándolos bajo la arena del tiempo. Muchos murieron sin saber si algún día serían hallados. Durante siglos, el nombre de María Magdalena se pronunció con vergüenza o desprecio. Pero su verdad no murió. Fluyó en silencio, como un río subterráneo que sigue su curso bajo las montañas. Y cuando el mundo estuvo listo para volver a escucharla, los textos reaparecieron, las ruinas hablaron y los corazones despertaron, porque ningún poder puede borrar por completo la verdad. Ningún decreto puede destruir el amor. Y aunque la ira del poder intentó silenciarla, la voz de María Magdalena sigue resonando, recordándonos que lo divino también habita en lo humano, y que la luz del alma no pertenece a ninguna iglesia, sino al corazón que se atreve a mirar hacia adentro. El amor que sobrevivió al tiempo, dicen que el tiempo todo lo borra, pero hay verdades que ningún siglo puede apagar. El amor entre Jesús y María Magdalena no fue un amor carnal ni una historia romántica común. Fue la unión de dos almas que se reconocieron más allá de la carne, más allá de las leyes humanas, más allá de la muerte. Un amor espiritual que revelaba la verdadera esencia de Dios, la unión perfecta entre la compasión y la sabiduría, entre lo divino y lo humano. Después de la partida del Maestro, María no se rindió. Su fe no dependía de templos ni de altares, sino de la luz que Él había encendido dentro de su alma. Mientras el mundo se hundía en guerras y concilios, ella guardó el mensaje más puro, que el reino de Dios no se conquista con poder, sino con amor. Los siglos pasaron, y la iglesia cubrió su nombre de sombras. Pero la historia que intentaron ocultar siguió latiendo, como una melodía que se niega a morir. En Egipto, los manuscritos de Nag Hammadi esperaron pacientemente bajo la arena hasta ser hallados. Entre ellos, el Evangelio de María volvió a ver la luz, mostrando al mundo una versión distinta del mensaje de Cristo. Una enseñanza que hablaba de libertad interior, de equilibrio, de una divinidad que no castiga, sino que abraza. Aquellos textos revelaron lo que muchos habían temido, que Jesús confió a María Magdalena las palabras más profundas de su misión, que ella fue la mensajera del amor interior, la portadora de la llama que debía mantenerse viva cuando la oscuridad cubriera la tierra. Y aunque intentaron borrarla, su voz cruzó los siglos, viajando a través de los susurros de los místicos, los poetas y los buscadores del alma. Hoy, cuando el mundo vuelve su mirada hacia la fe, el espíritu de María regresa con fuerza, ya no como un símbolo de pecado, sino como la imagen de la sabiduría perdida.
Ella representa a todas las almas que han sido silenciadas por buscar la verdad fuera de los dogmas. Su historia nos recuerda que el amor divino no pertenece a ninguna religión, porque Dios no se encuentra en los muros, sino en el corazón que se atreve a amar sin miedo. El encuentro entre Jesús y María Magdalena no fue una historia olvidada, fue una semilla plantada en el alma de la humanidad, destinada a florecer cuando la conciencia estuviera lista para entender que el amor no es una emoción, sino una presencia eterna. Ese amor sobrevivió a los siglos, a las mentiras y al fuego de la intolerancia. Sigue vivo en quienes buscan la verdad, en quienes perdonan, en quienes aman más allá del juicio, porque el verdadero milagro no fue caminar sobre el agua ni sanar con las manos. El verdadero milagro fue enseñar que el amor es el rostro de Dios. Y mientras haya una voz dispuesta a recordarlo, mientras una sola alma despierte a esa luz interior, el hermoso día en que Jesús y María Magdalena se encontraron por primera vez, nunca dejará de existir.